Bueno, al hilo de este caso se vuelve a hablar mucho de qué papel, qué responsabilidad tienen los lobbies, los grupos de presión. Carlos Parri es presidente de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales. Buenas tardes. Buenas tardes, Inma. Bueno, usted ha trabajado en el sector público y en el sector privado. Y de poner en contacto ambos sectores, pues de eso va un poco, ¿no? El trabajo de los lobbies. Que lobby, lo he buscado esta mañana, en la Real Academia de la Lengua está aceptado, pero no sé si lo entenderíamos mejor todos si habláramos de grupos de presión. Bueno, son grupos de interés, o de influencia, ¿no? O un grupo de interés que tiene un interés legítimo que defiende ante la administración, que va a resolver o que va a tomar alguna decisión que le afecta directamente. Un lobby puede ser pues una empresa energética que sea afectada por una regulación que afecta al sector, o puede ser una entidad social, una ONG, o puede ser una entidad que se dedique a defender los derechos de las personas con discapacidad. Hay muchos tipos de grupos de interés. Lo que pasa es que cuando hablamos de esto, o sea, un lobby pueden ser los sindicatos, un lobby puede ser Greenpeace, un lobby puede ser... Bueno, pero aquí el lobby lo entendemos como alguien que cobra por ayudar a un sector a hacer este grupo de presión. Cuando hablamos de este caso de corrupción, estamos hablando más de eso, ¿no? Bueno, yo no estoy hablando del caso concreto de... No, lo digo porque ha salido a raíz de esto. Bueno, ¿no? eso lo decidirán los tribunales, pero sí que no habría dudas de lo que es si hubiera un registro de transparencia y si hubiera una regulación. Si hubiera una regulación en España que definiera qué es un grupo de interés y todos supiéramos bajo qué reglas se opera y bajo qué reglas hay un diálogo entre lo privado y lo público, que es necesario y es un diálogo reconocido además como un derecho en la Constitución española, artículo 23, que reconoce el derecho de los ciudadanos en España a participar en la vida pública, en los asuntos públicos. Con lo cual, un derecho constitucional que no está regulado, que vamos tarde, que en Bruselas sí que está regulado. Hay un registro desde el año 2011. En España estamos en el año 2025 y seguimos sin regulación y sin un registro. Seguimos sin saber quién habla con quién y para qué. No lo sabemos. Y nosotros los profesionales, que llevamos 17 años, no llevamos un día ni dos, 17 años reclamando una regulación que establezca una serie de reglas y de límites para todos. Lo decía por diferenciar un poco, porque se me ocurre, pues la Organización de Consumidores y Usuarios, cuando se está haciendo una ley, qué sé yo, por el azúcar, pues da su opinión, pero entendemos que no cobra por esto. Cuando alguien dice, y luego hay, por eso digo que eso es un lobby, eso puede funcionar como un lobby. Eso es un lobby. Pero luego hay lo que quizá entendemos muchos o se entiende mucho entre los ciudadanos y más cuando salen este tipo de casos, que por eso se da la mala imagen de los lobbies, que es gente que cobra por hacer presión, porque tiene un mayor acceso a los políticos. Eso es un error conceptual que... Por eso le decía que siempre pero pensamos en los lobbies más como esto que como, qué sé yo, un grupo de ciudadanos que decide presentar una iniciativa legislativa o ir al Congreso para hablar. Falta mucha pedagogía, ¿no? Y explicar realmente qué es la acción de lobby. Es una cosa que existe desde hace cientos de años, no es nada nuevo. El diálogo entre lo público y lo privado existe, lo que pasa es que tiene que haber unas normas que regulen ese diálogo y que aporten transparencia y que evitemos disgustos y noticias como vemos en las últimas semanas, no solamente la última semana. Llevamos muchísimas semanas en las que bajo la palabra lobby se han metido muchas cosas. Hemos leído noticias de personas que eran comisionistas y se les llamaba lobistas. Un lobista no es un comisionista. Un lobista es un asesor que asesora a una organización, ya sea una empresa, una patronal o una asociación o una ONG, para entendernos, y que les asesora en cómo participar en un procedimiento pues, legislativo, en cómo participar en una consulta pública, en un periodo de alegaciones, cosas que son muy técnicas que las entidades o las empresas no tienen por qué saber. Y hay expertos como yo o como los profesionales que forman parte de APRI que conocemos muy bien cómo funciona ese procedimiento y asesoramos técnicamente a esas organizaciones. Y se asesora al cliente que va a asesorarse, pero en ningún momento el lobby tiene contacto, digamos, con el legislador. Depende, hay empresas que lo hacen ellos, lo gestionan directamente ellos, y hay empresas que por su tamaño o organizaciones que por su tamaño no tienen esa capacidad y te piden que seas tú el interlocutor. Lo habitual es que sea la empresa interesada o la organización interesada la que tenga esa interlocución con el sector público. El lobista es un profesional que asesora y recomienda estrategias para poder aportar ese conocimiento que tienen los distintos sectores a lo público. Al final el decisor político es el que toma las decisiones.
Los grupos de interés pueden proponer ideas, pueden recomendar, pueden sugerir, detectar problemas que a lo mejor el legislador o una persona del gobierno no ha visto, pero al final que toma las decisiones es un decisor político, sea un ministro, un secretario de Estado o un diputado. No son ni los lobistas ni las empresas que van a trasladar sus preocupaciones o intereses a los decisores. Por hacer un matiz en este caso que nos tiene ocupados estos días, ¿ese bufete actuaba de alguna manera como hubiera actuado un lobby? Es que no conozco ese bufete, la verdad. No, lo digo por lo que yo tampoco, por lo que sabemos hasta ahora, que lo que hacía es que, en realidad, lo único que hacía era poner en contacto a las empresas con el Ministerio de Hacienda y que ahí, hasta que no pasaban por ellos, no se cambiaba la ley. Mira, pedir reuniones para clientes delante de la Administración es algo que es legal y es habitual y es normal. Lo que seguramente no es legal y no es habitual es pedir reuniones a través de favores y a través de contrapartidas económicas. Eso seguramente pues, no es legal, que no sé si es el caso porque no lo conozco, eso ya lo decidirá un tribunal, como he dicho al principio, pero lo que sí que es lobby es favorecer el diálogo entre lo público y lo privado, sin tener una contraprestación desorbitada o fuera de lo normal, porque eso ya es otra cosa. Al final, hay una línea roja que marca todo esto, que es el Código Penal. El Código Penal habla perfectamente de tráfico de influencias y de cohecho. Todo aquello que entre dentro del tipo de tráfico de influencias y de cohecho no es lobby. Entonces, todos aquellos casos que se hablen o que se publiquen o que sepamos en el futuro o del pasado que rocen o que estén dentro de ese tráfico de influencias o de cohecho no tienen nada que ver con el lobby y la verdad, los profesionales que nos dedicamos a esto de forma honesta y transparente estamos cansados ya de que se nos mezcle con gente que no tiene nada que ver con nosotros y que seguramente no se nos mezclaría, no se mezclaría si hubiera una regulación, pero como no la hay... ¿Y por qué no la hay? Porque claro, esto depende de los políticos. Pues ya tienes la respuesta. Claro, es que yo leía algo que había escrito usted que apuntaba a eso, ¿no? Es decir, que al final, para muchos políticos, es muy cómodo tener esas puertas giratorias funcionando, abiertas, porque claro, cuando salen de la política, volver a la empresa privada no es tan fácil. Y no solo por eso, al final, ahora mismo hay un anteproyecto de ley que está en el Congreso de los Diputados, está parado en el cajón porque están ocupados los señores diputados con la ley de función pública, entonces dicen que después empezarán con la regulación del lobby. Llevamos 17 años esperando, pero con este texto llevamos un año esperando. Y ese texto es insuficiente, porque una vez más recarga todas las obligaciones en los lobistas y a los políticos les da 0 obligaciones. Y entonces, al final, esto es un trabajo compartido. Si hay un registro de transparencia en el cual los profesionales nos registramos y explicamos a quién vamos a ver y para qué, pero la otra parte, el ministro, el secretario de Estado, quien sea del gobierno, no lo publica, ese registro no es completo. No es completo y es insuficiente. Después también el texto propone que quien vele por el cumplimiento de ese registro sea la Oficina de Conflicto de Interés del Gobierno. Nosotros consideramos que tiene que ser un organismo autónomo y no dependiente de un ministerio quien vele por la transparencia y por el buen hacer de los lobistas y de la relación entre lo público y lo privado en España, ¿no? Hay muchas lagunas todavía en ese texto, pero ya es un principio que hay algo encima de la mesa. Pero nosotros los profesionales lo que reclamamos es ya no hay tiempo que perder, han pasado muchos escándalos, se nos han mezclado con muchos escándalos o personas que no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos. El año pasado el presidente del Gobierno en el decálogo de medidas que anunció incluyó la ley del lobby. Hace 2 semanas o hace 10 días lo volvió a mencionar, pero sigue estando en el mismo sitio, en un cajón parado porque no avanza y queremos que avance. Carlos Parrí, se nos ha ido el tiempo, presidente de APRI, pero en cuanto eso avance un poquito volvemos a hablar otra vez. Cuando quieras. Mil gracias, hasta otro día.